lo primero que vi fue ese cartel que dice: lo que para usted es basura, dónelo, no sé bien qué dice, pero habla como de la basura, de que ellos juntan basura. Y mi taller es un gran juntadero de basura, ¿no? Yo no, digamos, creo que la basura es como una categoría rara. Y tiene espejo para que te mires. Me fui 2 escalones. No, antes viste que no se tiraban los packagings. Entonces comprabas una vez el pack y después ibas con el pack a que te lo rellenen. O sea, la basura de toda una vida está acá. ¿Cuántos objetos de pronto cayeron ahí y fueron el regalo de cumpleaños de alguien, o fueron el regalo de Navidad de alguien, o fueron algo re importante para alguien que se murió y entonces la siguiente persona no vio esa importancia y cayó ahí? Y esa carga está ahí. Este objeto, que era un objeto ordinario y totalmente ordinario, ahora es extraordinario y tiene poderes. Y esto todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene tótems, todo el mundo tiene cositas guardadas, estampitas. Crees en algo y le das un valor sobrenatural a algo, porque vos decís, no es cualquier estampita, es mi estampita de la suerte. Esta balanza haber sido el personaje principal de un almacén. Y esta otra andás a ver si es de un almacén o si yo sé qué. Este me lo he hecho para durar. Para mí algo de lo lindo que tiene ser artista es que uno puede ser artista, puede ser papá, puede ser marido, puede ser amigo, puede ser profesor, puede ser un montón de cosas, y tratar de llevar todo eso con la mayor coherencia posible, tratar de llevar todo eso con la mayor consecuencia posible. Con Horacio Torres vengo trabajando hace un tiempo largo. Horacio es un tipo que quiero mucho y que entiende mucho lo que hago. Con Martín claramente, yo con muchísima confianza, siempre jugamos con esta cosa que se le ocurre pintar algo de verde y está todo bien. Hay un lugar que decís, va a tener una justificación. Una de las primeras veces que hice un site specific lo hice para la Torre de los Ingleses. Yo no sabía ni que había un espacio de exhibición en la Torre de los Ingleses. Cuando vi el lugar dije, acá tengo que hacer algo. Y lo llamé a Horacio y le digo, mirá, mis dos obsesiones son el tiempo, los relojes y la altura, ¿no? Fue, dale, haz lo que quieras. Y entonces hice una muestra que fue muy linda, que fue sacar fotos por la ventana y que se superpongan y la gente podía ver el pasado y el presente superpuestos. Después, más adelante, yo me fui a Estados Unidos, tuve un par de años allá, un año entero allá con una beca, y me junté justo con Horacio y Horacio me dijo, no, ¿sabes que estoy curando un espacio en un túnel que hay ahí abajo del Monumento de los Españoles? Y puse una plantita, una palmera además, a ver si se la bancaba viviendo en el lugar más oscuro del túnel, en medio del túnel. Y le puse 4 espejos muy grandotes en cada una de las entradas para que le entre luz. Y vivió ahí un montón de tiempo. Y me lo encontré hace cosa de un año y me dice, estoy ahora en el Museo de la Ciudad. El museo tiene como centro de colección la vida cotidiana del siglo XX. Y cuando fui dije, wow. Y bueno, me dijo, bueno, haz lo que quieras. De vuelta, ¿no? Lo mismo que en la Torre de los Ingleses, lo mismo que en el túnel. Una política contemporánea trabaja con el patrimonio, con un patrimonio del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y
inmediatamente pensé en Martín, ¿no? Digo, en la obra de él no hay nada gratis. Digo, claramente tiene un sentido, te puede gustar, lo puedes entender, podés no llegar a verlo, pero digo, no es gratis. Lo interesante del túnel para mí y de la torre es que son morfológicamente similares, ¿no? Son un tubo de 50 metros de largo los dos, que uno va para arriba y otro une algo en la ciudad. Y los dos están clausurados. Los dos pasaron de tener un momento de estar habitados y tener arte en el interior a estar clausurados y con calaveras en la puerta, ¿no? Es como intenso. Se suelen cerrar los lugares, ¿sabes?, de la ciudad de noche. O se suelen cerrar los lugares públicos. Y para mí es interesante abrirlos. Mirá, y aquí hay un paquete de yerba con yerba dentro de Paturuzú. La cuestión del fantasma, ¿no? El fantasma, ¿qué es un fantasma? ¿No? Es algo que me persigue bastante. En ese sentido, Grippo tiene un trabajo muy lindo, cuando hace esos poemas sobre las mesas. ¿Qué pasó en esa mesa? ¿Qué registro áurico tiene esa mesa? ¿Hay varios fantasmas o hay uno solo? Uno, ¿sabes todo lo que tenés ahí adentro? Mi amigo, el fantasma. ¿Cómo se llama? ¿Benny? Ahí. Es la sangre, o sea, es como terrible, ¿no? Da tanto la idea de muerte que... ¿Dónde vivimos? Oh, qué error, Dios mío. Hay un tipo que se llama Romero, que hace termómetros. ¿Cómo se sopla con una presión peculiar o...? Se va viendo, no, a la vista. Personajes que no quedan, este tiene 86, en cualquier momento ese saber se va. Bueno, y ese engendro que hay ahí, Cerca. Es una belleza. Es un anteojo de Galileo. Era para probar el sistema que se usaba en la época de Galileo, que no existían las lentes acromáticas. La muestra que estoy haciendo es en un espacio que se llama el Museo de la Ciudad. Y lo que tiene es un poco la vida cotidiana de Buenos Aires del siglo XX. Y lo que encontré, que me pareció fascinante, es que muchos objetos son de vidrio y muchos objetos que hoy son de plástico son de vidrio. Seguro no debo nada. Yo repito, si está bien empleado, está bien pagado. Qué lindo.
tiene nada que ver, pero tiene que ver. No es casual que lo otro. Es lindo como tienen burbujitas adentro y cositas. Estos vidrios no tienen que ver con este proyecto, pero tienen que ver con este proyecto, ¿no? Creo que es lo mismo que estábamos viendo el otro día con las botellas. Cómo varía, en cómo se proyectan las cosas. Creo que los vidriecitos van a servir para ensayar algunas cosas de las que hagamos allá. Yo también lo tengo acá, mira. Esta puerta es el banco de ensayo de muchas cosas. Por acá. Yo me acuerdo en la primera casa que viví tenía unos vidrios muy viejos que estaban hechos con rodillo y deformaban y era muy lindo mirar deforme la realidad. Hace como un año estaba viviendo en Richmond y me compré una linterna que tiene lente. Une dos de mis pasiones, ¿no? La luz y el lente. Y creo que fue una gran cosa ir con la linterna al museo. Estar ahí abajo es ser el arqueólogo, ser el sociólogo, ser el detective por momentos. Como... A mí me gustó mucho empezar a ver como el teatro de las sombras de todo eso. Yo ahí también me quedo pensando mucho en la vida de esos objetos, ¿no? En cómo cuando los iluminás empiezan a vivir. Y también la vida del sol, ¿no? El sol es lo que mueve todo y la luz también mueve todo en algún sentido. No sé bien cómo se relaciona todo, pero sí. De hecho tenía un globo ahí con las estrellas y estaba lo primero que hice fue buscar la Cruz del Sur, que es como... Sí. Que es como lo que me obsesiona ahora, pero sí. Ponete un poquitito más en la cara. Acá tienes un poquito. Lo tengo. Yo creo que hay obsesiones que te persiguen, que son el filtro con el que mirás. ¿Qué más estrellitas? Mira. Es muy parecido a la metáfora de internet, ¿no? De decir, bueno, es todo esto. Todo, está el mundo entero. Estaba el mundo entero ahí adentro. Está el mundo entero.
De pronto, ¿qué seleccionás para hacer una edición? Y ahí hay algo muy power de sacar esas cositas entre tanta basura. La búsqueda más grande fue como tratar de encontrarme con el lugar ese que solamente yo podría hacer. Mostrar vidrios es una belleza. Y ahí era un cajón que lo encontré muy abajo. Yo creo que nadie sabía que tenían eso ahí. Y ahí pasa algo raro, ¿no? Mis vidrios, es una colección pública. ¿Por qué empiezo a decir mis vidrios? La otra vuelta rompieron una casa ahí en Caballito, era todo vitró, todo vitró. Es una artesanía. Y los pibes de las nuevas generaciones están todo con la tecnología. Después, chao. Oh, se inundó el subsuelo. El atractivo de hacer este tipo de proyectos me lo da el no saber. Y eso es todo. Y el primer día que estuvo montado sin las rejas fue el día de inauguración. Yo estaba igual que la gente, así saltando diciendo que oscurezca, que oscurezca, que oscurezca. Por más que 2 días antes me había quedado toda la noche viendo reflejitos y probando cosas. Y están puestas por ahí para hacer un brillito y un arco iris que se forma en una esquinita que yo lo vi. Y no sé si otros lo verán, ¿no? Me seduce como muchísimos lugares como que no son propios de, me parecen que están buenos. La sintonía que puedo encontrar con la poética de Martín es que Martín siempre puede reinventar esos lugares. Y sí, ahora que lo pienso, las cosas de derrotero donde trabajo con Martín, que nunca termina siendo un lugar como normal en términos de lo que será la normalidad, digamos. Nada, me parece que es como un juego que está bueno jugarlo con él en un punto, pasa por ese lado. Hace mucho que me gusta más hacer arte para la gente que anda por la calle que para la gente que quiere ir a un espacio a ser impactado por obra de arte. Y me resulta interesante también eso, ¿no? Como lo invisible de la obra. Hay una parte de poner algo en la calle, en un lugar que es una vidriera, que teóricamente lo que tiene que hacer es atraer gente para comprar cosas y que el rollo vaya por otro lado, que no tiene nada que ver con atraer gente para comprar cosas. Y también me gusta un poco la idea de competir contra la pantalla del celular, ¿no? Una de las primeras reacciones que tiene la gente cuando empieza a ver que hay algo interesante en las vidrieras es sacar el celular y decir voy a sacar una foto y el celular se empieza a volver loco porque no encuentra el punto de foco. Entonces empieza a hacer esto, ¿no? Empieza como a ir para adelante y para atrás porque no ve definición. Esta media sombra, esta cosa de intentar dejarse ver, a mí me parece que es interesante, y digo, pensando que estamos en un lugar en el cual el tránsito es como muy amplio y que la gente se detenga en esos términos, me parece muy bien. Para mí es interesantísimo. Ese lugar es muy lindo. El de esa poesía de tener que cerrar los ojos para ver qué está pasando. La obra tiene una hora mágica que es cuando anochece. Porque pasa de ser un vidrio esmerilado, casi blanco, a que de pronto empiezan a aparecer las formas. Yo les juro que esto hace 2 horas no se veía. Y el señor es el autor. Te felicito.
Thank